Hoy vamos a hablar de variables y tipos de datos en PHP. En PHP, las variables se representan por el símbolo de $, seguido por el nombre de la variable. Por ejemplo, acá tenemos una variable denominada A. Es muy importante tener en cuenta que PHP es case sensitive con las variables. PHP cuenta con una serie de variables predefinidas. Aquí listo las principales. Tenemos la variable server, que nos da información del entorno del servidor y del entorno de ejecución. La variable files nos da información acerca de los archivos que han sido enviados por medio de el protocolo HTTP cuando los enviamos a través de los formularios. La variable request nos permite capturar las variables que enviamos por medio de las peticiones HTTP, POST y GET. La variable session, que nos da la información de las variables de sesión, y la variable globals, que hace referencia a todas las variables disponibles en el ámbito global. Veamos un ejemplo. Vamos a ver el contenido de las variables que listamos acá. Esas variables todas son de tipo array, entonces vamos a utilizar la función printr para poder ver el contenido. La primera variable que vamos a explorar es la variable server, la cual da información relacionada al servidor, así como del entorno de ejecución. Voy a guardar mi archivo variables PHP que tengo en el document root de mi servidor. ¿Ok? Para poder apreciar mejor el contenido, vamos a ver el código fuente. Aquí tenemos información desde el nombre del servidor, el puerto, hasta el archivo o el recurso que estoy ejecutando, pasando por la dirección remota de quien me está consultando el recurso. En este caso es la misma dirección del servidor. La segunda variable que vamos a ver es la variable files. La variable files nos muestra información acerca de los archivos que hemos cargado, o más bien enviado, mediante un formulario web. Como podemos ver, la variable se encuentra vacía, ya que no hemos hecho envío de ningún archivo. Ahora vamos a ver la variable request. La variable request es un array de todo el contenido que ha sido enviado por medio de el método get y el método post. Nuevamente la variable se encuentra vacía, pero ahora vamos a poner un par de variables. Vamos a poner A1, B2 y C3. Entonces ahora le estoy enviando por método get a este recurso variables PHP 3 variables A, B y C. Si yo actualizo, ahora podemos ver que request A, B y C es el contenido que tiene la variable request.
vamos a ver la variable session. Y para poder trabajar con ella, debemos de habilitar la sesión. Para ello vamos a hacer uso de la función session start. Ok. Y ahora vamos a guardar una variable. Ok. Ahora vamos a imprimir el contenido de nuestra variable session. Y obsérvese que tenemos una variable denominada nombre, cuyo valor es James. La variable, el array global, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ámbito de aplicación. Vamos acá a poner ámbito de variable. El ámbito puede ser local o global, o de sesión, como acabamos de ver. Por defecto, las variables que creamos son variables locales. Por ejemplo, acá la variable nombre es una variable de ámbito local en esta página. Ahora vamos a crear una función llamada saludo. Y acá vamos a crear otra variable nombre. Y ahora vamos a imprimir un saludo. Hola, nombre, BR. Salto de línea. Ok. Vamos a guardar. Muy importante, vamos a mandar a llamar la función saludo. Y esta variable nombre que tenemos acá es variable local dentro de la función. Esta variable nombre que tenemos acá es variable local dentro de nuestro script PHP. Al imprimir la variable nombre, la variable que va a utilizar es la variable local definida dentro de la función. ¿Okay? Si quiero hacer uso de una variable global, debo de poner la siguiente instrucción: global nombre. En este caso, va a ser ignorada esta variable y vamos a utilizar en la impresión la variable nombre que se encuentra definida en el script PHP. Ok. Ahora bien, hemos impreso acá el valor de la variable local del script y no el valor de la variable local de la función. Esta variable local del script se convierte en variable global
en la función. Ahora, si yo traslado esta línea acá, lo que estoy haciendo es trabajando directamente con esta variable local de script y voy a modificar su contenido dentro de la función. Para probarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un echo valor de nombre antes de la función. E imprimimos el valor de la variable nombre. Valor de nombre después de la función. Observen que inicialmente la variable nombre tenía el valor de James, luego de ejecutar la función saludo, cambió el valor a Edward. Muy bien, vamos a ver ahora las variables dinámicas que podemos crear en tiempo de ejecución. Variables en tiempo de ejecución. Vamos a iniciar acá, bueno, con una variable a, la cual tiene el valor de hola. Y ahora vamos a crear una variable al vuelo en tiempo de ejecución que va a tener el valor de mundo. Acá lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una variable con el valor que tiene la variable a. Por lo tanto, esta variable es variable hola, que tiene como contenido mundo. Para poder hacer la impresión de las variables creadas al vuelo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Variable contenido de la variable, voy a escapar el símbolo de dólar, a, vamos a poner un salto de línea acá y ahora echo contenido de la variable hola, el cual va a ser dólar a. Dólar a. Y vamos a concatenar un salto de línea. Ok, vamos a guardar. Uy, se me fue un dólar. Así. Contenido de la variable a, hola. Y observen que este contenido se ha convertido en una variable al vuelo que tiene el valor de mundo.
al haber puesto el símbolo de dólar acá, yo estaba accediendo a la variable mundo. Es como que hubiera creado acá dólar, a igual 1, 2, 3. Pero esta variable ya no es hola, sino que es mundo. ¿Ok? Para definir constantes utilizamos acá la palabra reservada define. Y nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, define pi. Y el valor que le vamos a poner es 3.141516. Entonces, ahora yo puedo acá imprimir pi. Y le vamos a concatenar un salto de línea. El valor de pi es... ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos los tipos de datos que podemos tener en PHP. Tenemos tipos escalares como lo boolean, integer, float o double, string. Luego tenemos los datos compuestos como los array y los object. Y los especiales como los resource y null. Los resource es cuando accedemos a recursos. Por ejemplo, cuando abrimos socket, cuando aperturamos un archivo de texto o cuando hacemos una conexión a la base de datos. Veamos un ejemplo de ellos. Vamos a poner acá tipos de datos. Y vamos a comenzar con los básicos. Entonces, este es un boolean. Un int. Un float. Un string. Si nosotros queremos conocer qué tipo de dato es una variable, nosotros podemos hacer uso de la función getType. Y vamos a generar acá la variable boolean vamos a escapar el símbolo de dólar es y le concatenamos un salto de línea. Ok, la variable boolean es de tipo boolean. Vamos ahora a ver los tipos de datos compuestos. El primero es un array. Vamos a hacer ejemplos de array.
usamos la palabra reservada array y ahora voy a escribir 1 a 2 b. Observen que acá en PHP los arrays pueden ser de cualquier tipo de datos. Podemos mezclar los tipos de datos, algo que no es posible en muchos lenguajes de programación. Acá PHP es flexible y eso es porque PHP es tipado. No hay que definir el tipo de datos, sino que PHP lo interpreta en tiempo de ejecución. Si ustedes utilizan Gini, con control D pueden duplicar las líneas. Ahora vamos a crear acá uno con las variables boolean int float y string. Y ahora vamos a crear un array asociativo. Eso es con etiquetas. Vamos a poner acá una etiqueta, por ejemplo, boolean va a ser igual al valor de boolean. Quizás copiamos esto para facilidad. Integer va a ser el contenido int float y string va a ser string. Ahora, para poder imprimir los arreglos, vamos a hacer uso de la función printr. Entonces primero vamos a imprimir array 1, luego 2 y 3. Ok, vamos a guardar y quizás ponemos un salto de sección para cada uno de ellos para que los podamos distinguir. Ok, el arreglo 1 tiene 3 elementos, los cuales son 1, 2 y 3. Perdón, tiene 1, 2, 3, 4 elementos, donde 0 es el primer elemento, que tiene el valor de 1, A es el segundo elemento, 2 es el tercer elemento y B es el cuarto elemento. Luego tenemos el array 2 que también tiene 4 elementos y tiene 1. Observen que el valor boolean se imprime como 1, el valor entero, el valor float y el valor de hola. Y observen acá que ahora tenemos un array asociativo. Los arrays asociativos los podemos acceder a cada uno de los elementos por medio de su clave. Por ejemplo, acá yo voy a ingresar al array 3 y voy a escribir acá el valor de string. Y de esa manera voy a acceder al elemento identificado con la etiqueta string.
Muy importante guardar. Y aquí está. Ok. El segundo tipo de dato compuesto son los objetos. Para los objetos, primero vamos a crear una clase, al cual voy a llamar cuadrado. Esta clase cuadrado va a tener un atributo, el cual se va a llamar lado, y va a tener los siguientes métodos. Function, construct, es el constructor de la función. Acá le vamos a poner this para poder acceder al atributo. This lado va a ser igual a valor. Y ahora vamos a crear acá una función que llamamos getArea. Va a ser un método analizador, el cual me va a retornar el área de un cuadrado, que es igual a this lado por lado. Y vamos a crear otra función que sea perímetro, que es lado por 4. Ok, ahora vamos a crear nuestro objeto, al cual lo voy a llamar cuadrito. Se va a llamar la variable y va a ser un nuevo instancia del objeto cuadrado. Este cuadrado va a tener un valor de 5 de lado. Entonces ahora vamos a imprimir el área del cuadrado es, con punto voy a concatenar, cuadrito get lado, get área. Ok, vamos a ponerle un salto de línea y acá también, y también vamos a imprimir el tipo de dato de cuadrito. Vamos a escapar el símbolo de dólar y vamos a hacer uso de la función getType cuadrito. Ok, acá tenemos que el área del cuadrado es 25 y el tipo de dato cuadrito es object. Ok, nos hace falta ver los tipos de datos especiales. El primero que vamos a ver son los recursos, y para ello vamos a crear acá un archivo, el cual va a ser fopen. Vamos a abrir un archivo. Vamos a ver, podemos abrir el archivo htdocs.txt. Ok, entonces le vamos a poner acá htdocs.txt. Aquí va la ruta. Casualmente las variables PHP se cuenta al mismo nivel que htdocs. Y le vamos a poner que lo vamos a abrir de solo lectura. Y entonces ahora vamos a
imprimir. El tipo de datos de la variable archivo es .getType archivo. Y nuestra variable null va a ser igual a null ¿ok? El tipo de datos de la variable archivo es resource y el tipo de datos de la variable null pues es null. Las variables nulas nos sirven solamente para reservar los espacios en memoria, ya que posteriormente pues vamos a tener que redefinir el contenido de la variable. Muy bien, esto sería todo por este video.